Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. La película de Han Solo ha nutrido la saga de Star Wars con varios momentos inesperados. Y de hecho, uno de ellos está en los momentos finales de la película, uno que seguramente a todos nos dejó recibiendo una grata sorpresa. Pero antes de continuar y decirles un spoiler, debo advertirles que la parte siguiente podría contener algunos spoilers masivos justo sobre la película de Han Solo. Y de igual manera, no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para que no se pierdan ningún video futuro. Bueno, pues sí, uno de los momentos más grandes en la película es esa aparición de Lord Maul como un líder criminal que mueve todos los hilos de Alba Escarlata desde las sombras. Sin embargo, la aparición de este Sabrak originalmente no era algo que estuviera conceptualizado dentro de la película, ya que en una entrevista con Screen Rant, tanto el director Ron Howard como los escritores de la cinta, Jonathan y Lawrence Kasdan, explican que esto fue un proceso que poco a poco se fue dando y que incluso también Maul no era el único candidato para aparecer como un Lord criminal. Esto para dar uno de los mejores giros en la trama de toda la cinta. De hecho, estas últimas declaraciones nos hablan que también el trabajo de Ron Howard sería fundamental en conjunto con los Kasdan para que la escena de Maul llegara a la luz, algo que también nos dice que fue una atinada decisión haber cortado a los directores originales de la cinta, Phil Lord y Chris Miller, porque el nuevo director habría pujado fuerte porque el Sabrak se incluyera en la cinta y porque ellos en realidad no tenían tan claro que Maul debería estar dentro de la cinta de Solo. Pero bueno, esta serie de declaraciones recientes tienen un montón de datos interesantes, a lo cual ante la pregunta expresa de Ron Howard sobre cómo llegó a incluir a Maul en la cinta, el director explica lo siguiente: esto es algo en sí grande para la gente. Debo decir que fue escrito en el guión y que originalmente había mucha incertidumbre sobre quién sería ese personaje. Por lo tanto, fue escrito inicialmente de una manera bastante genérica. Estaba escrito como si solo dijera jefe. Y cuando yo entré a la película, supuse que ellos, los Kasdan, sabían quién era y que simplemente lo estaban ocultando. Pero en realidad no lo hicieron, ya que Maul fue incluido en la lista como uno de los posibles candidatos. Y por mi parte, presioné mucho para que se diera esto. Pensé que tenía mucho sentido para mí, porque encuentro a ese personaje realmente efectivo. Y lo sabía de verdad, sin preguntar directamente o regalar nada. De hecho, mi hijo Reed, que acababa de cumplir 31 años, es fanático dedicado a Star Wars. Y él no está en el negocio del cine, pero es un aficionado a la saga. Así que yo solo le susurré esa posibilidad de Maul y él pensó que sería increíblemente genial. Y para esa generación de personas pensé que, bueno, esa iba a ser una idea bastante interesante. Y haciendo un poco más de investigación y comprensión de cómo el personaje había trabajado en otros lugares, pensé finalmente que era algo en sí bueno. De hecho, los Kasdan estuvieron también a bordo con esta idea, pero al filmar la película, la escena la hicimos 2 veces, porque la hicimos una vez y luego nos dimos cuenta de que todavía no era algo lo suficientemente Maul. Y claro, en la segunda escena fue donde se agregó el sable de luz y esto lo intensificó y definitivamente dio un gran salto. Pero en esta parte, Ron Howard hace una interesante pausa para decir algo importante también, ya que cuando el entrevistador le pregunta a Howard si acaso esta escena de Maul era algo al estilo de Marvel, con una gran referencia o pistas de hacia dónde iba el universo de Star Wars, el director justo contesta lo siguiente: esa no era realmente la intención, pero me alegro de que haya sido así porque tal vez sugiere algo más, quién sabe. Nunca diría que nunca volvería, y por cierto, no hay un plan. Entonces eso no fue un paso hacia una secuela. Me encanta este elenco y me divertí mucho en este patio de juego que es filmar una película en este universo. Y entonces sí, la respuesta es que sí estaría muy pero muy abierto a eso, pero no tengo ni idea, ya sabes, si acaso la harán. Es así como el mismísimo Ron Howard nos explica toda su intervención en la escena de Maul y su posible regreso a una Han Solo 2. De hecho, el mismo Howard nos dice que fue él, cuando llegó a Han Solo a volver a grabar más del 80% de la película, quien empujó intensamente porque Maul estuviera ahí. Esto por lo que significaba para toda una generación que justamente crecimos con las precuelas de Star Wars, como nos lo dice con el ejemplo de su hijo y particularmente por la historia que tiene Maul detrás. Sin embargo, con su declaración también nos dice que Lucasfilm no tiene tan claro el futuro de Star Wars, ya que fue más una decisión del director y los guionistas incluir a Maul. Esto más que ser una decisión del estudio, ya que esto habla que en realidad no hay una ruta que conecte a varias películas, o al menos no la había habido hasta ahora como se ha pasado en el universo de
Marvel, lo cual debo decir que me entristece porque parece que no hay un rumbo definido o una macroestructura detrás. Pero también el director nos menciona que los Kasdan fueron igual de importantes en incluir a Maul, y de hecho padre e hijo, Jonathan y Lawrence Kasdan, también pudieron dar su impresión sobre lo que fue la inclusión de esa escena con Maul y Qi'ra en el final de Han Solo, a lo cual el más joven, Jonathan, comienza diciendo: es algo que tienes que hacer, estás escribiendo estas películas y alguien te está diciendo, bueno, ella debe de ser capaz de tener algunas habilidades, y dices, ok, está bien, ella debe de tener algunas habilidades, y entonces en sí te preguntas, ¿cuáles van a ser y cómo pueden ser diferentes a Rey o a este personaje de Felicity Jones? Y así empiezas a profundizar en la Wikipedia y comienzas a decir, ¿cuáles son los diferentes tipos de artes marciales dentro de los juegos? Y luego justamente dijimos que deseábamos aterrizar esta referencia sobre Darth Maul, y tal vez esto se daría si el estilo de pelea estaba conectado a Maul de alguna manera. Eso en sí sería genial, y entonces es como así comienzas a llenar las lagunas en el canon. Pues con esto es como Jonathan Kasdan nos explica claramente que la referencia que Qi'ra usa el Teras Kasi tiene una relación directa con Maul, esto como el maestro de esta técnica, algo que se incluyó a propósito en la cinta, al igual que en los cómics de Darth Maul un año antes del lanzamiento. Pero justo aquí es donde el joven escritor explica cómo llegó a incluir a Lexid en la cinta. Siempre estuve tratando de diseñarlo de tal manera que todos los que leyeran el guión sintieran que habían pensado poner a un jefe ahí, y nadie se daría cuenta de qué fue lo que yo siempre quería poner ahí. Y hasta Larry fue un poco ambivalente al principio, y luego se abrazó por completo la idea sobre Maul. Pero también hay pistas sutiles, incluso en el mismo nombre de Alba Escarlata. Creo que es una especie de configuración inicial para hacer en sí la organización de este sujeto, al igual que para contar a dónde va después de las muchas aventuras que tienen Clone Wars y cosas por el estilo. Es así como Jonathan Kasdan explica claramente que nunca en el guión se reveló que Maul estaría en la película. Era en sí un secreto de estado, y a él le parecía una idea genial todas esas referencias sutiles hacia Maul, esto para contar la historia de este personaje después de la serie de las guerras de los clones. Pero no solo eso, ya que también su padre, Larry Kasdan, explica cómo él se terminó decantando por incluir a Maul, a lo cual el escritor agrega lo siguiente: originalmente no estaba tan familiarizado con él, y John realmente sí, así que literalmente le pregunté a John, ¿acaso no lo cortaron por la mitad? Eso era todo lo que sabía, y tampoco sabía que él había tenido otra vida después de eso en Rebels y Clone Wars. Pero también sobre esta construcción sobre Maul, John explica lo siguiente: pasamos mucho tiempo pensando y ahora teníamos que realmente construir su parte inferior mecánica, y cuando vuelves y ves la película a mayor detalle, te das cuenta que hay un diseño muy elaborado detrás de eso. Es así como John Kasdan y Larry Kasdan, el escritor del Imperio Contraataca, nos dice justamente que su hijo fue el actor fundamental para traer de vuelta a este icónico villano de las precuelas, ya que Larry Kasdan tampoco conocía mucho de la historia detrás de Maul, como también quizás le pasó a algunos fans al volver a ver a Lexid ahí. Sin embargo, los dos Kasdan cierran su entrevista de una forma bastante bromista en torno a lo que escribieron justamente en esa cinta, no solo con la referencia de Maul, sino también con esas cosas curiosas que escuchamos que hacían L3 y Lando en el Halcón, a lo cual Jonathan termina diciendo: y sabes, esto fue genial, ya estoy listo para escribir una película completa sobre la mitad inferior de Maul y cómo funciona todo, incluyendo su tracto intestinal. Pero entonces, ante su claro tono bromista, su padre Lawrence le pregunta: ¿entonces también puedes explicar cómo Lando y L3 tienen, ya sabes, eso? A lo que Jonathan solo sentencia: ¿hacen el amor? Ah, claro, de eso se trata la otra película que quiero escribir. Es así que con este tono ligero y bromista, los dos Kasdan nos explican cómo fue que llegaron a ser uno de los cameos más importantes en el nuevo canon, quizás tan importante como el que vimos en Vader en Rogue One, algo en lo que en sí Jonathan fue fundamental, al igual que la aparición de Ron Howard en la cinta. Así que, como podemos ver, fue algo que en un principio ni siquiera los escritores tenían tan claro. Tenían muchos candidatos criminales, como lo mencionó Ron Howard, que podrían estar detrás de esta misteriosa capucha del Lord del Crimen. Sin embargo, la inclusión de Maul les hizo un perfecto sentido a estos tres creativos de Star Wars, lo cual lo celebro de gran manera. Pero ahora solo espero que esta gran revelación y esas ganas de querer ver más que te causa el final de la película ayude justo a Lucasfilm para que puedan incluir en su narrativa futura de películas de antología cosas o referencias como esta, donde todos estos cameos o circunstancias se puedan interconectar, algo que, como sabemos bien, es una estrategia narrativa que integra demasiado bien el universo de Marvel. Así que ojalá Lucasfilm y Disney en esta parte nos escuchen.
Pero si acaso no conoces esas declaraciones de Ray Park sobre el regreso de Maul a otra cinta de antología de Star Wars como lo es la de Obi-Wan Kenobi, te dejaré este video aquí en las pantallas finales donde vienen todos los detalles, al igual que otras historias sobre la cinta de Han Solo que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.